Hola, ¿cómo se encuentra? Fíjense que vamos a hablar sobre los cálculos básicos utilizando el SPSS. Y lo que voy a hacer es utilizar el mismo ejemplo empleado cuando estuvimos analizando la parte de los cálculos básicos utilizando el Excel. Estoy haciendo esto para hacerlo más rápido y de alguna manera podamos abordar la explicación de forma más fluida y ustedes puedan entender cuando esté hablando de una variable, estén recordando algo que ya se mencionó en el video previo. Así es que les aconsejo que si no han estudiado el video relacionado con los cálculos básicos en Excel, deberán hacerlo, porque voy a suponer que ya conoces una serie de ideas que aquí ya no voy a repetir por cosa de cuestión de tiempo para que la exposición sea más ágil, ¿me entienden? Como quiera voy a hacer una revisión rápida de la base de datos, te vas a encontrar que son las mismas variables, las mismas muestras, utilizadas para la explicación de los cálculos básicos utilizando el Excel, ¿verdad? Fíjense, lo que vamos a hacer es, nos vamos a concentrar de alguna forma en los siguientes tipos de procedimientos de cálculos que se asocian aquí con lo que se llama analizar, ¿verdad? Y como ustedes saben, se está utilizando, según se explicó en una de las videoconferencias, vamos a utilizar esto de los estadísticos descriptivos. En una de las videoconferencias estuvimos hablando de cuando puedes utilizar frecuencias, lo vamos a volver a repetir, cuándo se usa esto, en qué tipo de variables. También vamos a ver para el caso de descriptivas, pero como ustedes recuerdan en el análisis utilizando Excel, en la última parte se vio cómo se pueden estimar los parámetros, la mu y la p. Bueno, aquí mismo, para poder resolver el problema de la estimación de mu y de p, vamos a utilizar esta opción que dice explorar. Eso nos va a permitir realizar la última parte, es decir, la estimación de parámetros. Entonces la secuencia va a ser, primero vamos a revisar esto que dice frecuencias asociado con esto, ¿verdad? ¿Cuándo se puede utilizar? ¿Qué tipo de variables? También para la parte descriptivas y finalmente en este video vamos a abordar la exploración para ver cómo se puede calcular el intervalo de estimación para la mu y para la p, que es el caso de una proporción para datos categóricos, ¿verdad? Muy bien, pero antes de entrar en materia sobre estas opciones en estos procedimientos, voy a recordar con ustedes rápidamente las características del archivo. Si ustedes se dan cuenta, recordando lo que ya vimos para las técnicas básicas en Excel, hay dos variables de escala que aquí se representan en el SPSS, como si se dan cuenta aparece una regla que significa que esta clase de conceptos se cuantifican, se miden, ¿verdad? Tenemos el número de horas de trabajo por día y esta es la cantidad de días que se trabaja según los registros. Recordarán que estas respuestas fueron de estudiantes de la universidad a los cuales se les aplicó un cuestionario. Esto es una parte de un cuestionario mucho más amplio. Obviamente no utilizamos todo el cuestionario para hacerlo más simple, pero tú te vas a encontrar con cuestionarios similares donde los análisis que estoy explicando o que se van a explicar en este video son verdaderamente importantes. No son todos los análisis, pero son algunos de los que podríamos llamar análisis básicos, ¿verdad? Total que esta es una variable de escala, esta se refiere a la cantidad de horas de trabajo por día, esta es la cantidad de días que se trabaja. Esta es una variable categórica, como ustedes recuerdan, sobre el ingreso de las familias, que es la manera como se autoperciben los estudiantes declarándose a sí mismos como familias de ingresos bajos. Se utiliza la B, ingresos medios, la M, ingresos altos, la A, ¿verdad? Esto de alguna manera nos va a permitir hablar de las variables categóricas y de la estimación de la P. Estas dos variables nos va a permitir hablar de los estadísticos descriptivos de las muestras. Recuerden que todos los datos que están en esta columna o en esta son datos de muestras. Este es, abajo, a lo largo de toda esta columna están los datos para esta variable. El ingreso de las familias son datos que de alguna manera se interpretan como datos de una muestra. Igual estas variables, como ustedes recordarán, las que están en esta parte se asocian a datos de tipo de la variable o de la escala de Likert, ¿verdad? Es decir, son valores asociados de alguna manera con los números -2, -1, ¿verdad?
el 0, el 1 y el 2. Bueno, este tipo de ideas ya no voy a revisarlas demasiado porque se han tocado y se han explicado suficientemente cuando se estuvo haciendo el análisis básico del Excel, ¿verdad? Ustedes recordarán también que la base de datos fue contestada por 447 estudiantes, así es que observando, estoy moviendo la hoja, si te das cuenta hay 447 filas. La primera fila, como se darán cuenta, son respuestas del estudiante que contestó estos registros. Como ustedes recordarán, estos registros se asocian a las respuestas de un solo estudiante. En Excel la primera fila la utilizábamos para identificar, aquí no. Las identificaciones se encuentran aquí en la parte superior, ¿verdad? Por cierto, si tú pones de alguna manera el señalador, ¿verdad? Si observas, debe desplegarse, como te das cuenta, una etiqueta. Bueno, ¿de dónde salió esa etiqueta? Recordarás que hay una sección donde se definen las variables. Observa aquí en la parte inferior izquierda, esta es la vista de las variables, cosa que ya se ha comentado alguna vez en una videoconferencia donde se empezó a hablar sobre el SPSS, ¿verdad? Así es que aquí están todas nuestras variables, 2 variables de escala, una variable categórica, 3 variables asociadas a datos del tipo de escala de Likert, una variable de escala que se calcula a partir de estas 3. Ese es nuestro conjunto de variables que nos va a permitir hablar y discutir sobre las operaciones básicas utilizando el SPSS. Muy bien, recordarán que en la parte inferior izquierda se encuentra la pestaña de vista de datos, es precisamente la que estamos viendo, ¿verdad? Y en esta misma vista de datos, ¿verdad? Si tú de alguna forma le haces clic en esta parte, ¿verdad? Bueno, algunos de los datos se representan de una forma alternativa. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? El ingreso de las familias, en lugar de la B, aparece ingreso de la familia abajo, ¿verdad? Y eso lo logras haciendo clic en esta parte, ¿verdad? Muy bien, entonces entenderán que el profesor ya hizo una definición de las variables. Es decir, si nos vamos a esta pestaña pulsándola, ¿verdad? Por cierto, este archivo yo te lo voy a compartir y te lo voy a enviar en el correo donde te envié los enlaces del video. Te voy a enviar este archivo para que tú, al estar viendo el video, puedas estar practicando y desarrollando lo mismo que voy explicando. Esta es la vista de variables, ya hice clic y aquí están todas las variables, las 2 variables de escala, mira, son estas, son de tipo numérico, su naturaleza es numérica. Esta, de alguna manera, es el ingreso de las familias, que son variables categóricas. En el ejercicio se definen a través de las letras A, ¿verdad? De alto, M de medio, B de bajo, ¿verdad? Ingreso familiar bajo, etcétera, ¿verdad? Y estas son las variables relacionadas con los datos de tipo de Likert. Y bueno, tienes que definir otras cosas. Cada una de las variables aquí están definidas. Esta es la etiqueta. Me puse y le escribí para las diferentes variables, ¿verdad? Esa es la razón por la que en la vista de variables, si señalas, se muestra de alguna manera una etiqueta, ¿verdad? Que ahí es desplegada. No sé si en la pantalla estarás viéndolo, pero en este momento yo estoy viendo que es desplegada una etiqueta. No sé si al compartir tú también lo estés viendo en el video. Eso de pronto no lo sé, ¿verdad? Aquí está la definición de las variables. Aquí se define de alguna forma, se definen las etiquetas para cada una de las variables. Por ejemplo, en valores, lo que hice, un cambio que hice fue este. Mira, aquí se encuentra en esta parte. La A le puse ingreso familiar alto, la B ingreso familiar bajo, la M ingreso familiar medio. Así es que esa es la razón, son equivalentes este tipo de, digamos, categorías, ¿no? Esa es la razón porque en la vista de datos, cuando tú le haces clic aquí, la B aparece como IF bajo. Mira, te das cuenta precisamente porque en la definición de la variable del ingreso familiar se hizo eso que te estoy mostrando aquí en esta parte, ¿verdad? Además, cada una de las variables se definen ciertas características. Esto es algo muy importante, es una variable nominal. Aquí tienes que escoger eso cuando estés definiendo el tipo de medición. Las 2 primeras son variables de escala. Esto se escoge aquí. Tiene opciones, son 3 opciones, ¿verdad?
Y estas, que son variables asociadas con datos de tipo de Likert, son variables de tipo ordinal, es decir, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2 son variables que implican cierto orden o cierto nivel de acuerdo o desacuerdo. Suelen llamarse ordinales. También en nuestro ejemplo, en nuestra base, son de naturaleza numérica. Entonces, ¿cuáles de nuestras variables tienen naturaleza numérica? Las dos primeras, es decir, las que aquí representamos como variables de escala, pero también las variables ordinales, que son 3, que de alguna manera se relacionan con los datos tipo Likert, también su naturaleza es numérica, ¿verdad? Y bueno, también esta otra que, como se ha comentado, esta es una variable también de escala que se calcula a través de cierto procedimiento, cierta fórmula, utilizando los datos de estas tres, ¿verdad? No voy a hablar mucho sobre eso, de pronto no es relevante, me llevaría algún tiempo que no quiero utilizar para hacer esto más ágil, ¿de acuerdo? Bueno, en resumen, aquí tenemos la base de datos, pero en el formato SPSS, ¿verdad? Esta es la vista de datos, son dos variables de escala, esta otra que es una tercera, tres variables tipo datos Likert, ¿verdad? Una variable categórica, son las variables que vamos a estar utilizando. 447 filas, recordarás, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora sí, creo que estamos preparados para empezar a hacer la explicación que yo te estaba diciendo. Vamos a utilizar mucho el menú que es desplegado a partir de aquí, donde dice analizar, ¿verdad? Le hago clic y la parte que me interesa en este video es la parte de estadísticos descriptivos. Y yo voy a explicar por separado cada una de estas tres opciones. Esta, la relacionada con frecuencias. Una vez que esté de alguna manera terminado la discusión de eso, me voy a esto de las descriptivas. Finalmente, para la estimación de parámetros, me voy a ir a través de este comando. Bueno, muy bien. En lo de frecuencias, obviamente son datos o variables donde de alguna manera se puede poner la frecuencia de los distintos datos, ¿verdad? De alguna forma, vamos a tratar de explorarlo. Así es que lo que voy a hacer es hacer clic primero aquí, ¿verdad? Y yo aquí tengo las diferentes variables. Hay que utilizar un poco el sentido común. Es la parte de frecuencias. Estos números, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, bueno, tú sabes que son números que dice, por ejemplo, al registrarse por parte de los estudiantes, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas. Así es que sí podemos pensar que se podría formar una tabla donde se muestren las frecuencias. Por lo tanto, está bien si escogemos esta porque es de naturaleza numérica, ¿verdad? También voy a escoger esta otra que es de escala porque igual son distintos números y de alguna manera podemos tratar de formar una tabla donde se muestren las frecuencias, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y entonces también podría escoger una como esta, donde los datos son tipo Likert, porque podríamos formar tablas donde se vea, por ejemplo, la frecuencia con la que aparece el -2, con la que aparece el -1, con la que aparece el 0. Por lo tanto, voy a poner ese ejercicio, ¿verdad? Al final voy a dejar para esto de las frecuencias, voy a dejar esta categórica, no la voy a mezclar en este momento, pero posteriormente voy a ver qué es lo que pasa. Total que estamos escogiendo variables cuya naturaleza es numérica, porque estas son variables de escala, los conceptos se miden y estos también son números, el -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, ¿verdad? Por lo tanto, sí podemos formar de alguna manera tablas de frecuencias. Hay dos cosas que tenemos que definir. Los estadísticos descriptivos de las muestras, que vamos a analizar 3 muestras asociadas a estos 3 conceptos, y también tenemos que definir las gráficas que vamos a hacer. ¿Cuáles son los estadísticos descriptivos para cada una de esas 3 muestras? Hacemos clic y hay que seleccionarlos, ¿verdad? Como los conceptos o las muestras son de naturaleza numérica, obviamente podemos pedir el valor medio, ¿verdad? Y al acomodarlos desde el menor hasta el mayor en forma ascendente, obviamente hay un cierto número que está en la posición del 50% de los datos, es la mediana, también la podemos escoger. El número más frecuente también se puede escoger, ¿verdad? E incluso los cuartiles como su nombre lo indica,
cuarta parte de la información se asocia a 25%, 50%, 75%, lo podríamos escoger, por supuesto. Como son datos numéricos, podríamos escoger desviación estándar. Obviamente el valor mínimo y el valor máximo en los registros, ¿verdad? La varianza también. El rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo, como que resulta ocioso poner el cálculo. Así es que ya tenemos definidos la parte de los estadísticos en esto de las frecuencias. Recuerden que estamos hablando sobre las frecuencias. Le pongo continuar. Hemos definido la parte de estadísticos. Nos falta definir en esto de estas tres variables que son de naturaleza numérica, pues el tipo de gráficos, ¿verdad? Muy bien, fíjate que cuando las variables que estás analizando son de tipo numérico, lo que tú tienes que escoger es un histograma. Los histogramas solamente son para conceptos numéricos, como ya te vas a dar cuenta. Los diagramas de barras no son para conceptos numéricos, no puedes escogerlo. Después, cuando ya tengas un poco más de tiempo, de pronto puedes intentar y verás que no puedes, ¿verdad? Para las variables que hemos escogido, ¿verdad? ¿Cuándo sí podrías escoger un diagrama de barras? Cuando usas o cuando estás analizando variables categóricas. Por ejemplo, estado civil de un grupo de individuos, casado, soltero, divorciado, etcétera. Son variables categóricas y ahí sí puedes poner un diagrama de barras. Para las variables categóricas, entonces sí podrías escoger diagramas de barras, pero como son numéricas las que estamos analizando, lo que vamos a escoger es un histograma, ¿de acuerdo? Así es que ese es el tipo de gráfico que vamos a escoger. Y queremos también que de alguna manera se presente, sea desplegada una tabla de frecuencias. Por eso tenemos esta palomita aquí. Ya hemos definido las dos cosas para estas tres muestras. Dos asociadas a variables de escala y una de ellas a variables ordinales, también de naturaleza numérica. Le voy a poner OK y entonces me va a hacer todo el procedimiento. Me hace el cálculo, pero yo sé que no me están viendo, entonces lo que tengo que hacer es compartirles, ¿verdad? De alguna manera los resultados los voy a compartir, ¿verdad? Y los resultados que les comparto son los siguientes. Aquí están los resultados que espero que los empieces a ver. Son para las tres variables que seleccionamos. Observa, mira, aquí está. Una de las variables de escala es la cantidad de horas de trabajo por día. También la cantidad de días que se trabaja a la semana según los registros. Y también escogimos una variable donde los datos son de tipo de escala de Likert, ¿verdad? Analizando para los datos relacionados con la cantidad de horas de trabajo por día, fíjate, válidos son, dice el programa, 237, pero no son válidos 210 precisamente porque 210 filas no tienen registros y obviamente son estudiantes que solamente en el momento de hacer el registro en el cuestionario eran estudiantes. O tal vez si eran trabajadores, no lo registraron, ¿verdad? Pero a esto se refiere, son 237 que se hacen registro en términos de cuántas horas trabajan, ¿verdad? Y aquí tenemos para la otra variable cantidad de días, ¿verdad? En esa columna de la cantidad de días, los válidos son, ¿verdad? Como te puedes dar cuenta, 235 y estos son registros que no se hicieron. Y en cambio, para la variable relacionada con datos tipos Likert, casi todas las filas son válidas. Mira, 446. Solamente una no se considera como una que no es válida. Eso se asocia seguramente a alguien que no puso el número, ese numerito que debió de haber escogido, del -2, el -1, el 0, el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede explicar. Si te das cuenta, para las tres muestras también se calcula el valor medio. Aquí está, este es que está aquí, es el valor medio para la cantidad de horas por día. Y este es el promedio para la cantidad de días por semana. Bueno, y en la variable con respuestas tipo Likert, ¿verdad? Que son números todos ellos de -2, -1, 0, 1 y 2. Fíjate que el promedio, porque estamos hablando de la media, es 0.72, pero negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de números tienden a ser en mayoría el -2 y el -1. Es decir, las respuestas en esta afirmación, en esta variable, las respuestas fueron en desacuerdo más que en acuerdo, porque recordarás que en desacuerdo
se estipula o se maneja escogiendo el -2 o el -1 para totalmente en desacuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Muy bien. Esta es la mediana, lo que significa que el programa ordena todos los datos desde el menor hasta el mayor, y este es el número que está en la posición del 50% en esa serie creciente de datos ordenados. Y para estos otros datos, cantidad de días, para la mediana, este es el número que está en el 50%, ¿verdad? Y este es el número, ¿verdad? En el caso de los datos de esta variable, el -2 está en el 50%. Hay una serie de cosas que se podrían analizar, pero el propósito no es analizar los datos, sino mostrarte cómo se hace la operación. Tú tienes que razonar un poco más para ver qué significan este tipo de números, ¿verdad? También se calcula, como te das cuenta, la desviación estándar, ¿verdad? Para cada una de las muestras, que son 3 muestras las que escogimos. El valor mínimo registrado, aquí está el valor máximo registrado, ¿verdad? Aquí debe ser una persona muy sufrida, trabaja 14 horas a la semana. Bueno, es dudoso que eso sea cierto, tal vez sí, pero es un poco dudoso, ¿verdad? Y aquí tenemos otros personajes sufridos, trabajan 7 días a la semana en las empresas o en los negocios familiares. Pudiese ser, ¿verdad? Muy bien, y aquí se encuentra la información de los quintiles, primer quintil, segundo quintil, tercer quintil, ¿de acuerdo? No voy a explicar eso para ahorrarme un poco de tiempo. Son los estadísticos descriptivos de las 3 muestras. Y aquí está la frecuencia con la que aparecen, porque pedimos la tabla de frecuencias. Por ejemplo, para las horas de trabajo, hay estudiantes que registraron 3 horas al día, otros 4, otros 5, y así. Hubo uno que registró 14, ¿me entiendes? Aquí aparece cuántos registros de ese tipo hay, es decir, la frecuencia. Incluso el porcentaje válido. Recuerda que no todos los casos son válidos. Este es el porcentaje válido considerando los casos válidos. Es la tabla de frecuencias para la cantidad de horas de trabajo por día. Y esta es la tabla de frecuencias para la cantidad de días. Es algo similar. Si estás desarrollando el ejercicio, puedes detener el video para que de pronto analices los datos y puedas razonar. Y aquí, si te das cuenta, esta es la tabla de cómo de alguna manera aparecen las frecuencias para los valores -2, -1, 0, 1 y 2. Bueno, obviamente el valor que sale mucho más, si te das cuenta, ¿verdad? En los 447 datos, ¿verdad? Es el 174, mira. 174 casos de alguna manera se asocian con el -2. Es la respuesta más común para la variable I12, ¿verdad? Y si te das cuenta, las respuestas que muestran acuerdo asociadas con el 1 y el 2 son menos frecuentes, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y aquí se encuentran, recuerda que los 3 conceptos que escogimos para las 3 muestras son conceptos numéricos. Y ese es el caso cuando puedes utilizar y puedes pedir un histograma. Estos son histogramas. Este es el histograma para la cantidad de horas trabajadas. Aquí están los registros de las cantidades de horas según lo que se escribió por las personas que contestaron el cuestionario. 4 horas el registro, para 6 horas casi 60 personas hicieron ese registro, para 8 horas más de 80 personas. Esta es la manera como se distribuyen los datos. Es un histograma, pero exige que la naturaleza del concepto sea numérico, ¿verdad? Y aquí tienes de alguna manera el histograma para la cantidad de días a la semana. El dato que se registró más frecuentemente fue de 6 días a la semana, ¿verdad? Sí. Y aquí tienes el histograma para el otro concepto numérico, que son las respuestas de la variable que tiene datos tipo Likert, ¿verdad? Y aquí te puedes dar cuenta que el -2 aparece mucho más, porque más de 150 personas, digamos alrededor de 175 personas contestaron con el -2 asociado al totalmente en desacuerdo con respecto a la afirmación relacionada con esa variable. Y bueno, las opciones o las respuestas de totalmente de acuerdo fueron menores, mucho menores, ¿de acuerdo? Y esto es lo que apareció cuando hicimos, si tú recuerdas, lo que estuvimos haciendo es irnos a analizar, estamos en estadísticos descriptivos y de alguna manera nos fuimos a frecuencias. ¿Con qué encontramos? Frecuencias significa que de alguna manera tú puedes encontrar una tablita donde aparece la cantidad de veces que aparece cada uno de los datos. Normalmente se hace para cantidades de tipo numérico, ¿de acuerdo?
También se pueden calcular los estadísticos, obviamente, porque son conceptos de tipo numérico, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasaría si escogemos en lugar de un concepto de tipo numérico, escogemos un concepto. Entonces voy a pasar estos hacia acá, ¿verdad? Y este también, que es de tipo numérico, y voy a pasar este ingreso familiar, que todos sabemos que se refiere a datos categóricos. En la columna, en esa muestra se encuentran solamente las letras A, M, B, ¿verdad? Obviamente no le puedes calcular los estadísticos a las letras, ¿verdad? Ni sentido tiene que te metas aquí, puedes intentar hacerlo para que te des cuenta. Entonces la única opción que nos queda es gráficos. Estoy hablando de los datos categóricos para la opción de frecuencias, ¿verdad? No le puedes pedir un histograma porque como acabamos de ver, los histogramas solamente son para conceptos numéricos. Pero ya quedamos que se pueden hacer diagramas de barras para conceptos categóricos. Entonces esta sí la podemos escoger, ¿verdad? Y también le podemos pedir que nos haga una tablita donde se vean las frecuencias para las diferentes respuestas, ¿verdad? A, B, M, ¿sí? Entonces le ponemos aquí continuar y es todo lo que puede hacer. Aquí aparece que le estamos pidiendo la tabla de frecuencias, que la despliegue, ¿verdad? Le hacemos OK y aquí rápidamente nos pone para ingreso familiar la tabla de frecuencias, mira. Ingreso familiar alto, ¿verdad? 14 personas. ¿Qué porcentaje? 3.1. Porcentaje válido considerando que alguna, solamente considerando las respuestas válidas, es decir, donde había registros, ¿verdad? Sí. Y luego ingreso bajo, 74 personas, ¿verdad? 16.6%. Ingreso medio, a una gran cantidad de casos. Total de casos, 447. Esta es la tabla de frecuencias para los diferentes valores de este concepto, que es un concepto categórico, ¿verdad? Y ya quedamos que no podíamos pedir un histograma porque los histogramas son para conceptos numéricos y estos no son conceptos numéricos. Las letras A, B, M son simplemente letras. Pero si puedes pedir un diagrama de barras, aquí está el diagrama de barras. Este es para ingreso medio, este es para ingreso bajo, para ingreso alto. Aquí te puedes dar cuenta cuál es el más numeroso en las respuestas de los estudiantes. Estos son los casos donde no se registró, ¿verdad? De alguna manera, estos que están aquí en esta parte. Y bueno, con esto habremos concluido el primer tipo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una resumen. Aquí podemos utilizar variables de tipo numérico y si son de tipo numérico, que son de escala o bien ordinales, ¿verdad? Tú puedes pedir histogramas en forma gráfico y también puedes pedir los estadísticos muestrales, porque precisamente son de carácter o naturaleza numérica. Aquí también puedes seleccionar variables categóricas, pero las categorías no puedes hacer cálculos, por lo tanto no hay estadísticos descriptivos, pero sí puedes hacer un diagrama que es el diagrama de barras. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora nos vamos a esta opción, descriptivos. Como su nombre lo dice, se refiere a estadísticos descriptivos. Eso te da a entender que se trata de conceptos de orden numérico. Aquí no entran los conceptos de tipo categórico. ¿De acuerdo? Sí. Los estadísticos descriptivos se asocian a cuestiones numéricas. ¿De acuerdo? Así es que podríamos escoger un concepto como este, ¿verdad? Este, ahí está. También este es numérico, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué opciones me va a dar? Si se dan cuenta, no hay gráficas aquí en esta parte, ¿verdad? Y bueno, los estadísticos de la muestra. Claro, como son de naturaleza numérica, puedes pedir la media. También puedes pedir la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a pedir. Si te das cuenta, no hay gráficos.
Y entonces, esto que está aquí en esta parte es la respuesta. Se refiere a los estadísticos descriptivos para las variables que seleccionamos, que fue la cantidad de horas de trabajo y la variable I12 que tiene información de tipo de la escala de Likert, ¿verdad? En la primera cantidad de horas de trabajo, ¿verdad? 237 datos válidos, ¿sí? Aquí 446, ¿de acuerdo? Para la primera variable de cantidad de horas, el registro menor es de 3 horas por día, el registro máximo es de 14. El promedio, considerando todos los registros, fue 7.22. Y la desviación estándar es esta, 1.74. Y esta es la variable relacionada con información tipo escala Likert, son 446, que recordarás que solamente un dato resultó inválido, una fila, ¿verdad? Obviamente el valor menor es el -2 y el valor mayor es el 2. El promedio, como ustedes recordarán, sale negativo, menos 0.72. Eso se debe a que la mayor parte de las respuestas caen en el -2 y en el -1. Estos son los estadísticos descriptivos. No tiene gráficos. Aquí no tienen cabida las variables categóricas. Por lo tanto, en este momento, ¿verdad? Ya llevamos lo relacionado con estas dos primeras opciones. ¿Qué es lo que nos falta? Ver cómo se calcula el promedio, perdón, la estimación del parámetro mu y el parámetro p. Bueno, la estimación de los parámetros lo vamos a hacer con esta opción, explorar. Es mucho más fácil la estimación para variables de escala, es decir, para la mu. Para la estimación de la P no es cosa del otro mundo, pero tiene un poquito más de cosa que ver y también lo veremos en este video. Así es que con el fin de hacer la estimación de los parámetros, entonces vamos a pulsar aquí donde dice explorar y me aparece esto. Primero vamos a enfrentar la estimación del parámetro mu y para eso tengo que escoger variables de escala. Aquí tengo inmediatamente una de ellas, ¿verdad? Que ya la seleccioné y esta también, que ustedes ya las reconocen. Y lo que tenemos que hacer es definir los estadísticos descriptivos de las muestras que se han elegido y los gráficos que queremos hacer. Primero vamos con los estadísticos. Observa y recuerda que estos son conceptos de naturaleza numérica. Por lo tanto, la parte de los estadísticos descriptivos tiene sentido, ¿verdad? Vamos a pedir los estadísticos descriptivos y nos interesa que se estime la mu para las dos variables poblacionales asociadas a las dos muestras, con un nivel de confianza de 95%. Lo podría cambiar por un 90 o un 99. Así es que estoy poniéndole 99%, ¿verdad? Podríamos escoger esto para tratar de detectar datos que están totalmente salidos. No lo voy a poner, pero tú, si lo puedes hacer para tu video, ya cuando entiendas bien, señala esto para que te des cuenta. Y hemos definido de esta manera los estadísticos y lo que queremos es que nos calcule, que nos estime el parámetro mu para las dos variables seleccionadas con un nivel de confianza de 99%, que recordarás que esto se asocia a una Z crítica, ¿verdad? De 2.576, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos discutido en la teoría. Así es que le damos continuar. Ya hemos definido la parte de los estadísticos que queremos, ¿verdad? Para estos dos muestras, que son muestras de variables de escala. Ahora vamos a definir el tipo de gráfico. Como son datos de naturaleza numérica, obviamente podemos pedir un histograma. Miren, lo estoy señalando en este momento. Y también le vamos a pedir una cosa que se llama diagrama de tallo y hojas, que yo asumo que alguna vez lo han encontrado como estudiantes de estadística, ¿verdad? Eso es lo que le voy a pedir, le voy a poner continuar, ya está definido los estadísticos y el tipo de diagramas. En estadístico está definido que calcule
El valor menor y el valor mayor para la estimación del parámetro mu. Así es que ya estamos listos. Aquí me dice el programa que si quiero solamente gráficos o que si deseo estadísticos. Yo le voy a poner que ambos. Así es que le pongo OK. Y ya me hizo el cálculo. Observa lo que aparece. Aquí están las dos variables, ¿verdad? Es el sumario, el resumen, podríamos decir, para la cantidad de horas de trabajo y para la cantidad de días a la semana, 234 y 234 datos válidos. Estos son los porcentajes de renglones válidos en la base de datos, ¿verdad? Y aquí vienen los estadísticos descriptivos para las dos variables. Toda la primera parte está relacionada con los estadísticos descriptivos de la primera variable, que es la variable número de horas de trabajo por día. Y la segunda parte de esta tabla se refiere a los estadísticos descriptivos de la cantidad de días a la semana. Observemos esto. Aquí se encuentra para la primera variable, o sea, para la primera muestra, el valor medio, la tal X con raya de las explicaciones, ¿verdad? El promedio según la muestra de la cantidad de horas trabajadas por día es 7.22. Este es el error estándar que se asocia con el término sigma sobre raíz de n. Y aquí está definido, fíjate lo que se encuentra aquí rápidamente, y este cálculo lo hizo en términos muy rápido, ¿verdad? Entonces aquí se encuentra el valor menor y el valor mayor de la estimación de la mu para esta variable poblacional. Recuerda que la variable poblacional se asocia a todos los estudiantes del tecnológico, no nada más a los estudiantes de la muestra. Estás haciendo la estimación de la mu para toda la población. Y dice que con una confianza de 99%, la mu se encuentra entre este valor 6.94 y 7.51. Algo parecido te vas a encontrar para la cantidad de días. Si te das cuenta, aquí está la X con raya para la cantidad de días, en promedio 5.59 días a la semana. Y aquí están los valores menor y mayor para el intervalo de confianza, para un nivel de confianza de 99%, ¿verdad? Cada una de las dos muestras, en el cálculo aparecen otros estadísticos muestrales, como la mediana, la varianza, la desviación estándar. Aquí se encuentran para las dos muestras, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, la estimación del parámetro mu ha resultado ser muy fácil. Hemos escogido dos variables numéricas, ¿verdad? De tipo escala, ¿verdad? Ahora nos vamos con la parte de las variables categóricas. También vamos a ver cómo se estima la P. Para eso vamos a tener que cambiar la pantalla que te estoy compartiendo a la pantalla de la vista de datos. Quiere decir entonces que momentáneamente me voy a retirar, ¿verdad?, de esta pantalla y me voy a la de los datos o la vista de datos que en este momento te estoy compartiendo. Esta es la vista de datos, como puedes observar, ¿verdad? Y luego están las variables de las que hemos estado hablando. Ahí están todas las variables que hemos estado mencionando, las dos variables de escala, cantidad de horas de trabajo por día, cantidad de días en la semana. Y aquí está la variable que nos interesa, donde la información es de tipo categórico, ¿verdad? Si hacemos clic en esta parte, aparecen las letras. En esta variable, la muestra tiene 447 filas, recordarás, entonces tiene letras de este tipo. Vamos a tratar de hacer la estimación del parámetro P, pero tenemos tres categorías. Voy a escoger la M intencionalmente porque la M es la más frecuente, de pronto. Entonces, quiero saber estimar la P, pero para toda la población, no nada más para la muestra, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente nos tenemos que basar en los datos de la muestra. Los datos que nos van a interesar entonces son los asociados con la M, donde las personas se autoperciben como de ingresos familiares medios. Queremos saber a nivel de la escuela, de la universidad, la proporción de personas que se perciben de esa manera. Eso es la tal P. Y para eso vamos a usar la proporción muestral, obviamente. ¿Cuáles son los datos en esta muestra, en esta columna que nos importan? Las M's. Cada vez que veas una M es una especie de éxito, que lo vamos a asociar con el 1.
Y si no aparece una M como aquí, lo vamos a asociar con el 0, no a éxito. Y aquí, por ejemplo, en este está la A, lo vamos a asociar con el 0. Por lo tanto, nos interesaría tener en lugar de esta muestra otra muestra donde solamente nos enfoquemos en las M's, porque queremos conocer la proporción muestral de M's. Quisiéramos tener entonces en lugar de esta muestra una donde nada más estén las M's, lo podemos lograr. Lo que tenemos que hacer es a partir de esta muestra generar otra y la vamos a generar aquí en esta columna, mira, en esta columna. ¿Cómo le vamos a hacer? Las M's las vamos a convertir en unos y lo que no sea M lo vamos a convertir en 0 y los vamos a poner aquí. Así es que aquí, ¿verdad? Pondríamos un 0 porque aquí no es M, aquí otro 0, aquí pondríamos un 1, un 1, un 1. Y claro, no es cuestión de soltarnos escribiendo 0, 0, 1, 1, no, no, no. Porque ¿qué tal si son 1000 filas? Nunca terminaríamos, ¿verdad? Entonces hay que buscar un procedimiento donde de alguna manera a partir de esta muestra, de esta, podamos generar otra muestra aquí, donde las M's las conviertas en 1 y lo que no sea M lo conviertas en 0. Una vez que ya tengamos esa muestra aquí, ya nos podremos enfocar en las M's y tratar de calcular el promedio de veces que aparece la M, que estará asociado a los unos. Los ceros son los que no son M. Simplemente calculas la media y esa es la proporción de éxitos. En otras palabras, tendríamos, una vez que ya tengamos esta columna, tendríamos que repetir lo que hice hace unos minutos, ¿verdad? Usar la opción explorar, ¿verdad? Y enfocarnos en esta columna de la nueva variable que vamos a generar. Total que a partir de los datos de esta columna tenemos que generar aquí otra columna donde las M se van a convertir en unos y lo que no sea M se va a convertir en 0. ¿Eso cómo lo vamos a realizar? Nos vamos a la opción que aparece por acá a la izquierda de analizar. Dice transformar. Y entonces lo que tenemos que hacer es recodificar una variable en otra. Es decir, a partir de una muestra obtener otra. Eso está relacionado con esta opción, recodificar una muestra en otra muestra diferente. Pulso y me queda esto. ¿Cuál es la que quiero de alguna manera convertir en otra? Esta que se asocia a datos categóricos. Las letras, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ya la tenemos aquí. ¿Y qué es lo que me interesa? Formar otra variable que va a ir en la columna que yo te decía. Y me interesa nada más las M's. Le tengo que dar un nombre a la nueva variable. Esa nueva variable se asocia con el ingreso medio. Así es que le voy a poner simplemente IM, pero le tengo que poner una etiqueta. Aquí dice etiqueta, ¿verdad? La etiqueta que le voy a poner es precisamente ingreso, ¿verdad? Medio. Ya se encuentra la etiqueta. Pero lo que tengo que hacer es darle ese nombre a esa nueva variable, ¿verdad? Donde los valores, a partir de los valores de la variable ingreso familiar, IF, voy a obtener esta nueva variable. Le hago clic aquí donde dice cambiar y si te das cuenta, ya he convertido, al menos aquí, hasta en este momento, hasta este paso, ¿verdad? La variable ingreso familiar la voy a asociar a la variable ingreso medio. Pero me hace falta todavía las M's convertirlas en unos y lo que no sea M en 0. Así es que lo que hago es los valores viejos, las M's las voy a convertir en unos y lo que no sea M lo voy a convertir en nuevos valores, valores 0. Y lo que hago es hacer clic aquí de viejos y nuevos valores. Hago clic, ¿verdad? Y aquí empiezo a escribir los valores viejos. Un valor viejo que me interesa es el M, asociado a ingreso medio. ¿Qué valor? Aquí está el nuevo valor, si te das cuenta, ¿qué valor quiero darle? El 1, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es añadir con ese cambio. La M la quiero convertir en 1 en la nueva variable, en la nueva muestra que voy a generar. Le hago clic aquí donde dice añadir, aquí en esta parte, ¿verdad? En este momento ya está añadido. La M se va a convertir en 1. Muy bien. ¿Qué otros valores viejos que están en esta parte? Bueno, la A de alto, ¿qué vamos a hacer con la A? La vamos a convertir en un 0, ¿verdad?
Y entonces lo que tenemos que hacer es añadirlo precisamente, ¿verdad? Y ya está añadido la A, convertido en un 0. ¿Cuál es otro valor que queremos convertir en 0? B de ingresos medios bajos, ¿verdad? Entonces la B, ¿verdad? La vamos a convertir también en un 0 y para eso la vamos a añadir. Y en este momento ya tenemos la regla de transformación para a partir de la muestra ingreso familiar obtener la muestra que se va a llamar ingreso medio, que estará formada por ceros y por unos. Muy bien, ¿qué es lo que debo de hacer enseguida? Pues continuar. Entonces pulso aquí donde dice continuar, ¿verdad? Y observa, bueno, hasta ahorita no ha ocurrido nada, ¿verdad? Pero vamos a ponerle aquí en OK, ¿verdad? Sí. Y aparentemente no ha ocurrido nada. Déjenme mostrarles, ¿verdad? La base de datos. Voy a cambiar entonces para mostrarles esa información. Quiero mostrarles algo. Aquí están los datos, se los voy a compartir. Bueno, esto son cosas que habían estado resultando en... Déjenme tratar de mostrarles los datos que estoy intentando compartirles. Pero estoy teniendo aquí una dificultad para compartir la pantalla. Voy a cambiar ligeramente para ver si ahorita sí sale. Me vuelve a aparecer lo mismo. Bueno, voy a intentar de nueva cuenta compartirles la hoja asociada con los datos. Ahora sí creo que ya apareció. En esto es en lo que estaba batallando. Al tratar de compartir, de pronto no entraba en operación. Observen, esta es la vista de datos. ¿Me pueden decir qué encuentran diferente? Resulta que ya hay una nueva muestra asociada con esta variable, la variable IM. Donde hay una M, si te das cuenta, se encuentra el número 1. Donde hay una M está el número 1. Donde no hay M, se encuentra el 0. Por lo tanto, tenemos la muestra donde nos estamos enfocando en la M. Personas que se autoperciben con ingresos familiares igual a M. Esta es la muestra que tenemos que hacer para tratar de estimar el parámetro P, donde P es la proporción de estudiantes que se autoperciben con un ingreso familiar medio. Ya tenemos esta variable y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente realizar la operación que habíamos hecho con anterioridad. Nos vamos a analizar, ¿verdad? Escogemos estadísticos descriptivos y volvemos a usar explorar porque ahí es donde se encuentra la parte relacionada para estimar parámetros, ¿verdad? Entonces hago pulso explorar, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la variable que voy a seleccionar? Obviamente estas las voy a quitar de aquí. Y la que me interesa es la nueva variable, que es una variable también categórica. Si se dan cuenta, aquí está el ingreso familiar. Es la original, pero aquí está ingreso medio, que es la que hemos formado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? La escogemos, aquí está ingreso medio. Ya estamos listos para hacer la misma operación. Escoger en los estadísticos para estimar la P, es decir, el parámetro poblacional. Definimos nuestro estadístico, pedimos los descriptivos y queremos calcular el parámetro P con un nivel de confianza. No le voy a poner 99, le voy a cambiar aquí
un nivel de confianza de 90%. Ya tengo definido lo que quiero, entonces quiero que se calcule el valor menor y el valor mayor para la estimación de la P. Esa P que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Ya está definido los estadísticos. ¿Qué clase de gráfico podríamos pedir? Bueno, como ustedes saben, son números asociados con el 0 y con el 1. Si pedimos un histograma, van a aparecer los datos nada más del 0 y el 1. También podríamos pedir un diagrama de tallo y hojas, que solamente tendría los valores 0 y 1, pero ahí los vamos a dejar para que vean lo que va a salir como gráfico. En realidad lo que nos importa es la estimación del parámetro P, ¿verdad? Entonces ya hemos definido los estadísticos, también los gráficos. Aquí me dice el programa que si quiero gráficos o quiero estadísticos, y aquí escojo, quiero ambos, ponemos aquí OK y ya sale todo esto. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a volver a cambiar un poco para compartirles los resultados que acaban de salir para que ustedes también los puedan ver. Y bueno, espero que los estén viendo. Voy a verificar, ¿verdad? Tengo aquí los resultados. Esto es lo que estoy tratando de compartir. Espero que estén viéndolos bien. Aquí están los datos. La variable se llama ingreso medio, que es la nueva variable que nosotros desarrollamos. Es la muestra que formamos. Tiene 442 datos, ¿verdad? Muy bien. Y luego aquí está lo que nos interesa en esta tabla. Esta es la parte que nos interesa. Este es el promedio de los ceros y los unos. 0.8009. ¿Eso qué es? El 80% de los datos que les recuerdo que son 447, el 80% de alguna manera se asocia con la M. Esta es la proporción de éxitos para la M. ¿De acuerdo? Esta es la proporción muestral de éxitos. Y aquí está el cálculo para una confianza de 90% del valor menor y el valor mayor. Podemos afirmar con una confianza de 90% que la P, esa P que andamos buscando, se encuentra entre 0.77 prácticamente y 0.83. Aquí se encuentran algunos otros estadísticos descriptivos de la muestra, de la nueva muestra que estuvimos desarrollando, ¿verdad? No me voy a detener en ellos. Aparece el histograma, obviamente solamente va a aparecer dos números. Claro, es de naturaleza numérica y por eso te lo puede dibujar solamente para el 1 y para el 0. Aquí está. Obviamente el 1 aparece muchas más veces, más de 300 veces. Parece que más de 350 veces, ¿verdad? Y en cambio el 0 aparece menos de 100 veces, como puedes darte cuenta, ¿verdad? El diagrama de tallos y hojas también es un diagrama donde de alguna forma, bueno, aquí está el diagrama de tallos y hojas. Y aquí intentó dibujar una cosa que se llama diagrama de caja bigote, que por el tipo de datos no salió absolutamente nada. Tampoco estamos perdiendo nada en la explicación. El diagrama de tallos y hojas no nos dice gran cosa, solamente que casi todos los datos corresponden con el número 1. Eso es lo que significa esto. La parte valiosa indudablemente se encuentra aquí, porque nuestra intención era estimar el parámetro P, la proporción de estudiantes en la universidad que se autoperciben como de ingresos medios, ¿de acuerdo? Se encuentra entre 77% y 83%. Muy bien, hagamos un resumen de lo que hemos visto. Hemos analizado en este video las operaciones básicas relacionadas con las frecuencias. Frecuencias implica datos de naturaleza numérica. Aquí debes de escoger variables de tipo escala o bien variables ordinales, ¿verdad? Aquí también puedes hacer diagramas, histogramas. También puedes escoger variables categóricas, pero no puedes, obviamente, calcular estadísticos porque las variables categóricas no son números, son letras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que podrías obtener aquí es un diagrama de barras, según hemos dicho. Las descriptivas son meramente numéricas, es decir, aquí podrías utilizar variables de escala y variables ordinales.
Esta opción nos sirvió para estimar tanto la mu como la p según el ejemplo que hemos ilustrado. Agradezco mucho su atención, espero que el video se haya podido compartir apropiadamente las diferentes pantallas para que de pronto sea útil. Agradezco mucho que hayan durado hasta el final.